Mi marido exigió que volviera a casa temprano mientras yo estaba en casa de mi abuela dando a luz. Mi abuela, quien una vez no soportaba a mi esposo. ¿Quería verlo? ¿En serio? Dudaba de las palabras de mi madre hasta que recibí un correo electrónico de mi esposo: no le digas a la anciana que estuve aquí. Si lo haces, es el divorcio entre tú y yo. Si ella viera esto, ¿quién sabe qué diría la abuela? Con el corazón apesadumbrado, fui a su habitación. ¿Así que se fue? ¿A ella? Lo sabía. ¡Qué hombre tan lamentable! Oye, abuela, ¿de verdad querías ver a Ryan? Sí. Sé exactamente por qué vino. ¿La razón? Los ojos penetrantes de la abuela se fijaron en mí. Postrada en cama pero intensa. No regreses después de dar a luz. ¿Qué quieres decir? Solo recuerda lo que dije. ¿Entendido? Abrumada. Solo pude asentir. Entonces la abuela lentamente comenzó a decir la razón. De ninguna manera. Impactada por su revelación, llamé a la policía. Espera un segundo. Dame ese teléfono. Dijo. Mi nombre es Michelle. Y soy una ama de casa de 36 años. Mi esposo, Ryan, tiene 33 años. 3 años menor que yo. El tiempo vuela. Hemos estado casados por 3 años. Se unió a su empresa actual un año después que yo. Con su personalidad brillante y amigable, Ryan rápidamente se convirtió en el chico más popular del trabajo. Dedicado a su trabajo. Era el único que se atrevía a entablar una conversación conmigo, a quien todos los demás tenían demasiada intimidación para acercarse. Enamorarme de él fue la cosa más natural del mundo. Y antes de darme cuenta, estábamos saliendo. Su presencia era simplemente reconfortante. 2 años después, me propuso matrimonio. Michelle, te juro que te haré feliz. Así que, ¿te casarás conmigo? Fue una propuesta perfectamente ordinaria. Pero para mí, esas palabras fueron más hermosas que cualquier otra propuesta. ¿Prometes que definitivamente me harás feliz? Déjamelo a mí. Nuestra vida de casados ha sido una dicha. Ryan siempre me dice que me ama. Y yo siempre le digo que lo amo. Pensé que viviría sola. Estoy verdaderamente agradecida con el príncipe que apareció ante mí. Y luego fuimos bendecidos con la noticia de que íbamos a tener un hijo. A medida que pasaba el tiempo, me encontré acercándome al parto. Con licencia de maternidad del trabajo. Pasando mis días descansando en casa. Últimamente Ryan ha estado llegando tarde a casa debido al trabajo. Habiendo trabajado en la misma empresa. Entiendo lo ocupado que puede estar. ¿Pero estar tan ocupado que llega a casa después de la medianoche? Eso es inaudito. La razón por la que llega tarde es porque sale a tomar algo o a pasar el rato después del trabajo. Ryan piensa que socializar con su jefe y colegas es más importante que el trabajo mismo. Especialmente cuando se trata de salir. Por supuesto. No estoy diciendo que eso sea malo. Sabía que perder su libertad por el matrimonio sería el mayor estrés para mi esposo, quien había disfrutado de su vida de soltero. Así que no digo nada incluso si llega tarde a casa. Sé que salir es su forma de aliviar el estrés. Lo había estado tolerando por su bien. Pero ahora las cosas son diferentes. Estoy embarazada. Estar embarazada por primera vez está lleno de ansiedades. Y estar sola realmente me afecta. Debería decírselo. ¿No? Lo diré hoy. No puedo soportarlo más. Sale a beber y a pasar el rato todos los días después del trabajo. Llegando a casa a la 1 de la madrugada como muy pronto. Normalmente son las 3 de la madrugada. Eso simplemente no está bien. No importa cómo se mire. Y hoy no fue diferente. Es mucho más tarde de la hora en que normalmente estaría dormida. Luchando por mantener los ojos somnolientos abiertos. Esperé a que Ryan llegara a casa. Entonces escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Bienvenido a casa. Llegas tarde. Vaya. Me asustaste. Estabas despierta. ¿Michelle? Si vas a esperar despierta. Deberías haberme enviado un mensaje de texto. Es sorprendente de otra manera. Lo siento por asustarte. Estoy agotado.
Tener que entretener al jefe hasta esta hora es un infierno. Infierno. Siento lo mismo. Si es un infierno. ¿Por qué ir? Solo di que tu esposa está embarazada y te dejarán ir a casa. De ninguna manera. De ninguna manera. Ese jefe no tiene ni una pizca de bondad en él. Es inútil siquiera decirlo. Sabía que diría eso. Incluso si le digo a Ryan que quiero que llegue temprano a casa. Simplemente dirá que es imposible. Acostumbrada a sus respuestas habituales. Dejé escapar un ligero suspiro. Que Ryan no pasó por alto. Y me acerqué un poco más a él. ¿Por qué suspiraste? No dígase. Acabas de suspirar mientras me mirabas. Su rostro. Normalmente familiarizado con las sonrisas. Ahora estaba lleno de ira. ¿Qué le pasa? ¿Mi suspiro lo molestó tanto? Debería disculparme. Fue entonces cuando estaba a punto de hablar. No creas que solo porque estás embarazada te tratarán con guantes de seda. Estoy aquí afuera partiéndome el trasero todos los días para nuestro sustento. No como tú holgazaneando todo el día. ¿Y luego tienes el descaro de pedirme que vuelva temprano a casa solo para tu conveniencia? ¿Y si digo que no suspiras y me tratas con falta de respeto? Me quedé sin palabras. Era la primera vez que me hablaba así. Y su tono era tan áspero. Podía sentir su intensa ira. Nunca había visto este lado de él antes. Me dio escalofríos. Luego. Sin decirme una palabra. Congelada por el miedo. Chasqueó la lengua y fue a darse una ducha. Después de que se fue. Mis piernas de repente cedieron y me encontré colapsando en el suelo. A la mañana siguiente. Cuando me desperté. Él ya se había ido a trabajar. No podía olvidar lo que había sucedido anoche. Estaba impactada de haber visto ese lado de mi esposo. Entonces sonó mi teléfono. Era mi mamá. Hola. Mick. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Pero por qué la llamada repentina? Escuchar la voz de mi mamá después de tanto tiempo me hizo llorar. Sin embargo, ella no se dio cuenta. Tu abuela dijo que si vas a dar a luz, deberías volver aquí. ¿Te refieres a tener un parto en mi ciudad natal? Eso estaría bien. Pero me pregunto si Ryan estaría de acuerdo. ¿Por qué no? Ryan diría que está bien. ¿No? Normalmente. Ryan estaría de acuerdo sin dudarlo. Pero dado su humor de ayer. No estaba segura. Está bien. Le preguntaré. Creo que también sería mejor dar a luz allí. Entonces le diré a la abuela eso. Le envié un correo electrónico a Ryan durante su hora de almuerzo para decirle que la abuela dijo que debería tener al bebé en casa. Respondió con un simple bien. Estaba preparándome para la oposición. Dado el intercambio de anoche. Por lo que su respuesta inesperada me dejó perpleja. Pero lo que realmente me molestó fue la brevedad de su correo electrónico. Nunca antes había respondido con una sola palabra. Sintiendo la distancia entre nosotros. Regresé a casa ese mismo día. Esperándome en casa estaban mi amable madre y mi abuela postrada en cama pero severa. Mi madre estaba feliz de verme. Pero mi abuela tuvo duras palabras para mí. Así que finalmente regresas. Me preguntaba cuándo dejarías a ese marido tuyo que no sirve para nada. Se refería a Ryan. Cuando visitó a mi familia por primera vez. Se enfrentó al severo juicio de mi abuela. Ella lo había recibido con duras palabras. ¿Realmente puedes hacer feliz a Michelle? No lo veo. Abuela. Por favor. Uf. Pensé que tenías mejor juicio con los hombres. Pero parece que me equivoqué. Debería haberte enseñado que aquellos que solo muestran una buena fachada son los menos confiables. Ni mi madre ni yo podíamos hacerle cambiar de opinión. Pero a mi abuela parecía no importarle. Por otro lado. Ryan. Completamente intimidado por sus palabras. No habló durante el resto de la visita y simplemente se fue después de saludar. En el camino a casa. Habló sin parar de ella. Oye. ¿No da mucho miedo tu abuela? Estoy empezando a preocuparme por el futuro. Lo siento. La abuela siempre ha sido así. Le diré que sea más amable la próxima vez que la veamos. Por favor. Hazlo. Convertirse en familia de alguien así es pura tortura. Es como un demonio. Abuela.
Llamar a mi abuela un demonio. Pero podía entender de dónde venía. Pensar en tratar con mi abuela de ahora en adelante. Seguramente se sentía como una tortura. Después de eso, Ryan dejó de visitar la casa de mi familia incluso en Año Nuevo o Acción de Gracias. Encontraba excusas para no ir. Así que terminaba volviendo sola cada vez. Cada vez. Mi abuela decía, ¿ese marido tuyo que no sirve para nada no volvió? Patético. Que lo asuste una anciana de más de 80 años. Mirando hacia atrás. Esos momentos se sienten nostálgicos ahora. Michelle. ¿Por qué estás distraída? Nada. Solo perdida en algunos recuerdos. Eso es todo. La vida en la casa de mis padres es más fácil que cuando estoy con mi esposo. Mi mamá hace todas las tareas del hogar. Paso mis días charlando con mi abuela sobre esto y aquello y descansando cada vez que me siento cansada. Realmente me miman aquí. Sintiéndome culpable. Trato de ayudar. Pero luego mi abuela me regaña. Michelle. Estás embarazada. No deberías estar haciendo nada de eso. Necesitas cuidarte primero y ante todo. Puede que tenga razón. Pero no puedo evitar sentirme mal por depender tanto de mi mamá. Que también cuida de mi abuela. Sin embargo, tanto mi mamá como mi abuela insisten. Así que termino siguiendo sus consejos. Luego, una semana después, sucedió algo sorprendente. Oye. ¿Estás bien? ¿Ryan? ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? ¿No puedo venir a recogerte? Ryan realmente vino a recogerme a pesar de que se había negado a venir a la casa de mis padres con tanta firmeza. Ver a mi esposo parado frente a mí fue tan increíble que no pude ocultar mi confusión. ¿Qué pasa con esa mirada? ¿No querías verme? No es eso. Pero. Bueno. Como sea. Vine hasta aquí. En medio de la nada. Para hablar contigo. Diciendo eso, Ryan me hizo un gesto para que saliera con él. Sintiéndome un poco incómoda por su forma de hablar. Pero aún siguiéndolo afuera. Me pregunté si esto era algo que no podía decir por teléfono o correo electrónico. Hombre. Este lugar es realmente un pueblo. No me imagino viviendo aquí. Definitivamente no es para un chico de ciudad como yo. ¿Viniste aquí solo para decir eso? Respondí con calma. A pesar de sentirme irritada por su comportamiento. De todos modos. Al tema principal. Volverás justo después de que nazca el bebé. ¿Verdad? No puedo volver de inmediato. Voy a tener al bebé aquí. Ya he reservado la clínica de maternidad y tendré que seguir viniendo aquí por un tiempo. Tardaré más de 2 horas en viajar desde allí hasta aquí. Ah. Claro. Entonces supongo que no se puede evitar. Estaba confundida acerca de lo que estaba tratando de decir. ¿Qué? No entiendo lo que estás tratando de decir. No es solo que, he estado muy cansado del trabajo y de socializar. Me desquité contigo. Y lo siento por eso. Lo siento. Michelle. ¿Viniste hasta aquí para decir eso? Bueno. Eso y realmente quiero que vuelvas pronto. Estoy feliz por el bebé. Así que estaré esperando a que vuelvas. Me estaba preparando para algo duro. Pero sus amables palabras me tomaron por sorpresa. Eso es todo por hoy. Buena suerte con el parto. Sí. Gracias. Con eso. Ryan se fue. Lo miré alejarse. Sintiendo una mezcla de emociones. Cuando volví adentro. Mi mamá. Que había estado con mi abuela. Estaba en la entrada. ¿Se fue Ryan? Sí. Oh. Qué lástima. Tu abuela realmente quería verlo. Mi abuela. Que odiaba a Ryan. ¿Quería verlo? ¿En serio? Estaba reflexionando sobre las palabras de mi madre cuando recibí un correo electrónico de Ryan. No le digas a la anciana que estuve aquí. Si lo haces. Es el divorcio entre tú y yo. Si se enterara. No sabía qué diría mi abuela. Con el corazón apesadumbrado. Fui a la habitación de mi abuela. Realmente regresó. Lo sabía. Pero qué hombre tan patético. Oye. Abuela. ¿Es cierto que querías ver a Ryan? Sí. Es cierto. Sé todo sobre por qué vino aquí.
La razón. Parecía que la abuela sabía algo. Y luego. A mí. Que había regresado a la ciudad para dar a luz. Mi abuela postrada en cama me miró con ojos penetrantes y dijo, no te atrevas a volver después de dar a luz. ¿Qué quieres decir? Asegúrate de seguir lo que acabo de decir. ¿Entendido? Abrumada por la intensidad de la abuela. Todo lo que pude hacer fue asentir. Inmediatamente después de eso. La abuela comenzó a explicar lentamente la razón. De ninguna manera. Me heló hasta los huesos la verdad que reveló la abuela. Y me apresuré a llamar a la policía. Entonces, al ver eso, la abuela me dijo que esperara y le entregó el teléfono. Un momento. Dame ese teléfono. Cuando le entregué mi teléfono celular a la abuela, ella comenzó a hablar con el oficial de policía al otro lado. Fingiendo ser yo. Mientras yo estaba allí atónita. Mi mamá vino por detrás y me aseguró que todo iba a estar bien. Después de terminar la llamada, la abuela me miró y dijo, escucha. En una semana. Vas a contactar a ese inútil. Al decir esto, la abuela me susurró algo al oído. Pero escuchaste lo que dije antes. ¿Verdad? Ese tipo, es el tipo de hombre que arrastraría a mi querida nieta al infierno. Entonces, ¿por qué no le damos una probada de su propia medicina? En ese momento, la abuela parecía tan emocionada como una niña. Entendido. En una semana. ¿Verdad? Haré exactamente lo que dices. Y la semana prometida llegó. Traté de llamar a mi esposo. Pero no contestó. Tal vez porque estaba en el trabajo. Colgué y decidí volver a intentarlo después de que hubiera pasado algún tiempo. Tal vez sea un buen momento ahora. Volví a llamar. Pero seguía sin respuesta. De mala gana. Estaba a punto de dejar mi teléfono sobre la mesa. Entonces mi esposo devolvió la llamada. Has sido persistente. ¿No sabes que estoy ocupado con el trabajo? Vuélveme a llamar más tarde. ¿Estás en el trabajo? Colgué apresuradamente para evitar que mi esposo colgara. Espera. Espera. Tengo algo importante que decirte. ¿Importante? La abuela está inconsciente. Podría estar. ¿Así que necesitas venir aquí ahora mismo? ¿Ryan? ¿Qué? ¿En serio? De acuerdo. Voy en camino. Respiré aliviada de haberme comunicado con mi esposo. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que llegara. Pasaron 4 horas. Pero mi esposo aún no había llegado. Había dicho que vendría de inmediato cuando le conté sobre la condición de la abuela durante su hora de almuerzo. Se tarda unas 2 horas en coche desde su lugar de trabajo hasta la casa de mis padres. Especialmente porque lo llamé durante su hora de almuerzo. No importa cuán ocupada esté su empresa. Tienen que tomar descansos a horas fijas. Son muy estrictos al respecto. Así que realmente debería haber estado aquí ahora. El hecho de que no lo estuviera significaba que lo que la abuela había dicho era cierto. Mientras esperaba y esperaba a que llegara mi esposo. Pasó otra hora. Sentada en silencio junto a mi abuela dormida. De repente escuché que se abría la puerta principal y pasos que se apresuraban hacia nosotras. Michelle. ¿Ryan? De ninguna manera. ¿En serio? Mi esposo vino al lado de mi abuela. Mientras la tomaba de la mano. Parecía estar afligido. Cubriéndose el rostro con una mano. Pero las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa. Debe haber sido un momento feliz para él. Odiando a la abuela como lo hacía. Normalmente. Nunca perdonaría a mi esposo por parecer feliz en tal situación. Entonces, ¿por qué no digo nada? ¿Por qué es así? Abuela. Me moví al lado de la abuela. Evitando a mi esposo. Y en el momento en que la tomé de la mano. ¿Eres tú? El grito de mi esposo hizo que tanto mi mamá como yo estalláramos en carcajadas. Completamente aturdido. No tenía idea de lo que acababa de suceder. Mi abuela no va a fallecer tan fácilmente. ¿No te atrevas a enviarme al otro lado sin mi consentimiento? Toda la historia sobre la abuela perdiendo el conocimiento era una mentira descarada. Todo era un plan que la abuela había ideado para que mi esposo viniera aquí. Y mi mamá y yo estábamos involucradas. De lo contrario, nunca volvería a la casa de sus padres por su cuenta.
Todo se hizo para que confesara lo que había hecho. ¿Estás bien? Le pregunté a mi esposo todavía aturdido. Que volvió a la realidad y me miró. ¿Me engañaste? La abuela lo atacó. El único que engaña a alguien aquí eres tú. Yo no. No mientas. Sabemos todo lo que hiciste. Mi mamá y yo lo miramos con severidad. ¿Qué pasa con esa cara? Si tienes algo que decir. Dilo. Con esa invitación. No había necesidad de contenerse. Con calma. Pero con ira en mi voz. Dije, entonces. ¿Cómo se siente saber que tienes 2 hijos? Bueno. Uno de ellos es con tu amante. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Cómo puedes fingir que no lo sabes? No puedo creer que te estuvieras divirtiendo con otra mujer mientras yo estaba luchando con mi embarazo. ¿Cómo te enteraste de eso? Sorprendido. Preguntó cómo lo sabía. Entonces la abuela comenzó a hablar lentamente. Revelando la razón. La abuela siempre ha tenido una intuición más fuerte que la mayoría de la gente. Predijo accidentes en el vecindario. Que mi mamá quedara embarazada de mí e incluso mi matrimonio. Todo antes de que sucediera. Dijo eso incluso antes de que se lo presentara. Cuando lo conoció por primera vez. Sintió que algo andaba mal y se volvió cautelosa. Ten cuidado. Definitivamente te arrastrará al infierno. Puede que esté bien ahora. Pero cuando llegue el momento. Estaré allí para salvar a Michelle. Pasó el tiempo. Y aunque había olvidado las palabras de la abuela, ella las recordaba. Esto es todo. Hice que un amigo detective lo investigara. Me entregó varias fotos. Eran evidencia del romance de mi esposo y fotos de la misma mujer. Claramente embarazada. La amante. Al quedar embarazada, presionó a mi esposo para que se casara. A lo que él accedió fácilmente. O más bien no tuvo más remedio que acceder. Ya que le había mentido sobre ser soltero. Lo que comenzó como una aventura se convirtió en una trampa cuando ella quedó embarazada y se lo presentó a su familia. Dejándolo sin salida. Al final. Mi esposo eligió a su amante más joven y bonita que a mí. Eso nos convirtió a mí y a nuestro hijo en una inconveniencia. El plan era borrarnos del mundo. Esperó hasta que di a luz y regresé a casa para borrarnos para que pudiera hacerlo sin que nadie se diera cuenta. Luego heredaría el dinero del seguro y podría volver a casarse fácilmente con su amante. Asegurándose una vida cómoda a partir de entonces. Eso había pensado. Todo era por sus propios deseos egoístas. Expuesto bajo la dura luz. Mi esposo se quedó completamente sin palabras. ¿Tienes algo que decir? Pero con las cosas así. Supongo que no puedes decir nada. ¿Verdad? Pero este no es el final. Lo sabes. No pienses ni por un minuto que lo que intentaste hacer es perdonable solo por esto. ¿Verdad? ¿Abuela? Así es. No podemos dejar ir a un hombre como este solo por esto. Yo. Por mi parte. No soporto ver a hombres tan horribles no sufrir al máximo. Mi esposo en el cielo definitivamente no perdonaría a alguien que atormenta a nuestra preciosa nieta. Al escuchar las palabras de la abuela, el rostro de mi esposo palideció en un instante. Luego, como para colmo, le presenté un documento de divorcio regalado. Como puedes ver, mi nombre ya está escrito. Todo lo que tienes que hacer es firmar tu nombre aquí. No te preocupes. Yo me encargaré de presentarlos. En este punto, debe haberse dado cuenta de que no había escapatoria. Y asintió en silencio. Y, como era de esperar, exigiré una pensión alimenticia considerable después del divorcio. Naturalmente. Dado que planeabas acabar conmigo y con nuestro hijo. La cantidad será sustancial. Le he dejado todo lo demás al abogado. Así que de ahora en adelante. Pasarás por ellos. Justo cuando pensaba que todo había terminado. La abuela dijo que todavía faltaba algo. Michelle. ¿No hay algo más que estás olvidando? ¿Algo más? Dios mío. ¡Qué nieta tan inútil! Es la división de bienes. Normalmente. Los bienes se dividirían en partes iguales entre una pareja casada. Pero no recibirás ni un centavo. Así que prepárate para eso. Confiar en la abuela para pensar en todo. Sabía sobre la pensión alimenticia.
Pero me había olvidado por completo de la división de bienes. Justo cuando pensaba que finalmente había terminado. Vamos. La pensión alimenticia es una cosa. Pero ¿por qué tengo que renunciar a la división de bienes a tu favor? Eso es una locura. De ninguna manera estaría de acuerdo con eso. De repente, mi esposo volvió a la vida y se abalanzó sobre mí. Su rostro estaba rojo como el de un demonio. Sus ojos inyectados en sangre. Completamente fuera de sí. Cuando retrocedí asustada, tropecé y caí sobre la cama de la abuela. Michelle. Detente. Los gritos y chillidos resonaron por toda la casa. Entonces, cuando mi esposo se alzó sobre mí, listo para blandir su brazo derecho. ¿Ayuda? En ese momento, mi esposo fue apartado de mí. Y con la orden de quédate quieto. Fue retenido por varios policías. ¿Qué demonios? Suéltenme. No me toquen. ¿La policía? Observé atónita. Llegamos justo a tiempo. Menos mal que tomamos precauciones adicionales. La abuela te llamó. Imaginé que algo así podría suceder. Ya les había pedido a los policías que estuvieran preparados. Estaba asombrada. La intuición de la abuela era algo digno de contemplar. Gracias a ella. Me salvaron. Suéltenme. No me toquen. A pesar de estar completamente restringido. Mi esposo seguía resistiéndose desesperadamente. ¡Qué espectáculo tan feo! Un hombre que no puede admitir sus faltas y solo sabe enfurecerse y gritar. El intercambio entre los policías y mi esposo continuó durante aproximadamente una hora. La conmoción atrajo a vecinos curiosos por lo que estaba sucediendo. Y pronto nuestra casa estuvo rodeada de gente. Gente del vecindario. Parece todo un evento. Parece que somos celebridades. Mamá. No te preocupes. No lo somos. Finalmente. Mi esposo se agotó y se lo llevó la policía. Los espectadores pronto se dispersaron. Finalmente terminó. Nunca pensé que pasaría por algo así a mi edad. Es increíble lo que la vida te puede deparar. En ese momento, la paz regresó a nuestro hogar. Más tarde, mi ex esposo fue condenado a 15 años de prisión. Según el abogado, la amante había roto con él. Un resultado predecible considerando el futuro de sus hijos. Pedí pensión alimenticia y manutención infantil a mi ex esposo. Su amante hizo lo mismo por su divorcio y manutención infantil. Incluso después de su condena. Mi ex esposo no podría vivir una vida normal. El abogado dijo que obtuvo lo que merecía. En cuanto a mí, regresé a casa a vivir con mi mamá y mi abuela. 2 semanas después, tuvimos este intercambio. Es adorable. Por favor, no lo cargues tan descuidadamente. ¿Parezco tan torpe? Solo espera hasta después de su leche. Tenemos un nuevo miembro en la familia ahora. Lo que nos convierte en una familia de 4. Espero que este niño crezca para ser amable y considerado. Como su madre. Quiero fortalecerme junto a él.